Capítulo 3. Hacia otro modelo de conocimiento. Es una creencia generalizada que nunca la humanidad ha sabido tanto como en la actualidad. El conocimiento, denominado científico, ha avanzado en los últimos siglos de una forma vertiginosa. En todas las áreas del pensamiento, física, matemáticas, química, biología o ciencias sociales, han sido descubiertas nuevas leyes y postulados que, aplicados a través de la tecnología y la ingeniería, han permitido crear una enorme variedad de artefactos, máquinas, compuestos químicos, medicamentos, instituciones y nuevos negocios que han cambiado aspectos sustanciales de la vida. Con cada invento o cada organización, con cada nueva propuesta política o económica, hemos de atrevernos a preguntar: ¿se ha concebido con amor y va a perseguir fines de amor? Muchas de las cosas que hacemos ahora no resistirían esa pregunta. Para nuestro futuro desarrollo, no necesitamos poder alguno excepto el dirigido por el amor hacia formas de belleza y verdad. Únicamente cuando el amor se ponga a la cabeza, la tierra y la vida sobre ella volverán a ser seguras, y no lo serán hasta entonces. Lewis Mumford, 1955. Perspectivas. La fe y la confianza en la ciencia como llave del progreso y bienestar se han convertido en una creencia universal. La comunidad científica tiene un prestigio tal que casi basta con que alguien con una bata blanca afirme en la televisión que un detergente, una crema, un yogur o una medicina están científicamente probados para que la población parezca sentirse segura y desee consumir esos productos. Sin embargo, de forma paralela a la generación de todos estos conocimientos, a la vez que se han ido descubriendo tantas cosas que antes permanecían ocultas y al tiempo que nacían más y más universidades, laboratorios o centros de investigación, los factores que posibilitan la vida se han ido deteriorando progresivamente. El agua, el aire, los territorios, la fertilidad, el suelo, los mares, la biodiversidad o la vida comunitaria se han ido destruyendo al mismo ritmo acelerado con que aparentemente aprendíamos sobre ellas, y muchos de los inventos y artefactos creados que en su momento recibieron el aval de la ciencia han provocado daños irreparables. La solución a los problemas causados por el deterioro ambiental se delega en los remedios de los que los científicos puedan encontrar. Teniendo en cuenta que conocimiento científico y deterioro ecológico parecen haber tenido un recorrido paralelo, resulta obligado preguntarse si el modo de aproximarse a este conocimiento que ha desarrollado la sociedad occidental y la forma de aplicarlo pueden tener algo que ver con el deterioro ambiental. En primer lugar, es necesario recordar de dónde venimos y cómo se ha construido el pensamiento científico relacionado con la naturaleza para entender las relaciones que hombres y mujeres occidentales han establecido con el planeta que les sustenta. Las características de la ciencia moderna, la pretensión de objetividad, de medida, la experimentación y el mecanicismo. Puede decirse que la ciencia moderna arranca en el siglo XVII. Descartes y Bacon son los dos filósofos que proporcionan las bases que apoyan el pensamiento científico moderno, el racionalismo y el empirismo. El pensamiento cartesiano, basado en el racionalismo, plantea una visión matemática del mundo físico. Las matemáticas constituyen para Descartes la representación del orden total. Para él, los animales y plantas constituyen una especie de autómatas que funcionan a partir de reacciones ante los estímulos externos, al igual que lo hace una máquina. El conocimiento matemático de las leyes que gobiernan estas reacciones daría a los seres humanos la posibilidad de manejar el mundo vivo a su conveniencia. En sus propias palabras: es posible encontrar una práctica por medio de la cual conocer la fuerza y las acciones del fuego, del agua, del aire y de los astros, y de esta suerte convertirnos en dueños y señores de la naturaleza. El problema más importante de la ciencia para Descartes
era encontrar un método de pensamiento claro y riguroso que se pudiese aplicar a cualquier fenómeno, obteniendo principios distintos y ciertos que explicasen el mundo de forma clara y convincente. Francis Bacon, poco tiempo antes, había propuesto el avance de la ciencia por el terreno de la experiencia. Según Bacon, era preciso encontrar un método que permitiese ver la realidad sin deformaciones. Su intento era organizar un sistema de experimentación de tal modo que se pudieran obtener leyes generales de la observación precisa de los hechos. Se trataba de observar, de forma sistemática, efectos de la presencia o ausencia de un factor. Con estos planteamientos, Bacon reduce el conocimiento científico a la observación, el cálculo, al igual que planteaba Descartes, y la experimentación. En su modelo, las verdades generales serían siempre fruto de la observación de muchos casos particulares. Al decir de Bacon, el saber científico otorga poder. La ciencia es el poder y tiene como finalidad extender el poder y el dominio de la humanidad sobre el universo. La nueva ciencia proporciona un enorme poder sobre la naturaleza a fin de conquistarla, someterla y estremecerla en sus fundamentos. Aunque existían muchas diferencias entre Descartes, cuyo planteamiento se fundamentaba en la razón como criterio fundamental para encontrar la verdad, y Bacon, que se apoyaba en la observación, el cálculo y la experimentación, estas diferencias se fueron encajando sin que se dieran grandes enfrentamientos entre ambas concepciones. Los dos filósofos tuvieron una enorme importancia en la génesis del pensamiento científico occidental. Con ello se instaló una sobrevaloración de las interpretaciones racionales y científicas sobre cualquier otra forma de explicación, y se llegó al convencimiento de que sólo mediante la observación, la experimentación y la matematización era posible alcanzar un conocimiento objetivo de la realidad. El enorme peso de las matemáticas, la medida y el cálculo condujo a la invisibilización progresiva y al desprecio de los aspectos cualitativos que, por no poder expresarse en forma de números, dejaron de ser tenidos en cuenta. El llamado método científico, a partir de las reflexiones de estos filósofos, se basa en el supuesto de la separación absoluta entre el científico observador y aquello que observa, de modo que el nuevo conocimiento generado aparece como una realidad objetiva, que no depende de la persona que observa ni del objeto con el que se observa. Este principio disyuntor entre el investigador y su campo de investigación ha contribuido a alimentar el mito del científico como persona neutral, generadora de conocimiento imparcial, objetivo y universal. Unos años antes de que se hiciesen públicas las ideas de Bacon, Galileo era conocido por sus investigaciones sobre el movimiento. Según su esquema de pensamiento en el universo, solo hay materia, ¿vale? Según su esquema de pensamiento, en el universo solo hay materia y movimiento que se pueden observar y medir. Para él, lo importante no es conocer por qué cae un objeto, sino saber qué distancia recorre y en cuánto tiempo. En línea de continuidad con el utilitarismo de la ciencia baconiana, Galileo sostiene que el conocimiento y la transformación de la naturaleza son dos realidades inseparables. Esta relación fundamental daría pie a la constitución de la tecnociencia occidental actual. A la vez que muere Galileo, nace otro científico cuya obra instaura el paradigma mecanicista y consolida los cimientos de la ciencia moderna. Isaac Newton encarna la síntesis del racionalismo cartesiano y el empirismo baconiano. Su trabajo muestra al mundo, a partir del movimiento de los astros, que lo más grande y lo más pequeño del universo obedecen a unas leyes inmutables y universales. Newton plantea fórmulas matemáticas que permiten predecir las trayectorias de los cuerpos en cualquier momento y con total certeza. Aunque los críticos de Newton argumentaban que no había sido capaz de explicar por qué existía la gravedad, sino que había establecido sus efectos. Él se defendió explicando que lo importante era fijarse en el cómo
y no en el porqué. Para él era irrelevante que no se pudiese explicar la fuerza de la gravedad, comparado con el hecho de que se pudiese medir y hacer predicciones basadas en ella. Como vemos, Newton continúa apuntalando la visión ingenieril y utilitaria del conocimiento científico. Las leyes de Newton fueron esenciales en el desarrollo de la física de los siglos siguientes, junto con la confianza en encontrar las leyes que regulan el orden en la naturaleza. Se extiende el convencimiento de que el universo se puede describir en términos matemáticos y mecánicos. Se empieza a pensar en la naturaleza como si fuese un gigantesco reloj, una enorme maquinaria que puede ser diseccionada y estudiada por partes. La naturaleza pasa así a ser considerada como un autómata sujeto a leyes matemáticas que determinan su futuro y explican su pasado. Las leyes de Newton permiten calcular, por ejemplo, la distancia que recorre un punto material y el tiempo que tarda en hacerlo, tanto hacia el futuro como hacia el pasado. La ciencia newtoniana, además, comparte la visión de Galileo en cuanto a su vocación de aplicación práctica. Una de sus principales fuentes es el saber de los artesanos medievales que construían máquinas. Esta concepción orienta la ciencia a la búsqueda de los medios para actuar sobre el mundo, para prever y modificar el curso de ciertos procesos, concebir dispositivos, poner en marcha y explotar los recursos y fuerzas de la naturaleza. La visión mecánica se extendió a la economía. Las ideas científicas de Descartes, Bacon, Galileo, Newton y sus seguidores llegaron a ser centrales en la interpretación general del mundo, gracias a que fueron acogidas favorablemente en las instancias sociales y políticas. Su extensión fue global cuando, superando las arenas de las ciencias del mundo físico, fueron especialmente bien acogidas dentro de la economía. Desde la Ilustración, muchos pensadores comenzaron a asociar las leyes mecánicas que explicaban el mundo natural con las leyes naturales y universales que organizaban las sociedades. El llamado progreso permitía a las sociedades emanciparse de la naturaleza, concibiendo ambas como máquinas simples y previsibles. Los pensadores ilustrados consideraban que el progreso de las sociedades humanas recorría una trayectoria lineal que, partiendo de un pasado primitivo y ligado al medio natural, se encaminaba hacia un futuro en el que los seres humanos se habrían emancipado de su contexto natural y terrestre. El pensamiento occidental asoció el progreso con la superación de la naturaleza, una enorme máquina que funcionaba según leyes inmutables. De igual modo, la economía de mercado se consolidó como una forma superior de organización que permitía desligar los procesos económicos de las fluctuaciones del medio ambiente. En efecto, la ciencia económica asumió rápidamente los modelos que provenían de la física newtoniana. Su incorporación al pensamiento de las clases dominantes fue decisiva para el desarrollo de las diferentes revoluciones industriales. Así, Adam Smith asumió con entusiasmo la visión mecanicista del mundo y se planteó el reto de aplicarla a la búsqueda de leyes económicas. Otros economistas, como Gibbons o Walras, manifestaban que no tenían otra aspiración sino la de crear una ciencia de acuerdo con el modelo exacto de la mecánica. E Irving Fisher, uno de los constructores primitivos de la economía, a finales del siglo XIX, trataba de demostrar el carácter esencialmente mecánico del comportamiento del consumidor. El predominio de este enfoque mecánico y causal condujo a una consideración reduccionista de los objetivos económicos. Solo se consideraban como tales aquellos objetos útiles para el ser humano en sus actividades industriales y que podían ser cuantificados en términos monetarios. Fuera, en el campo de lo no económico, quedaron asuntos esenciales, como los trabajos gratuitos de las mujeres y los procesos de la naturaleza para la generación de nueva vida.
Se apuntaló entonces un concepto de producción que visibilizaba únicamente la creación de valor en términos monetarios y cerraba los ojos a los deterioros sociales o ambientales que dicha gestión origina. La mecánica, aplicada a la economía, resultó ser muy útil al capitalismo, que encontró en ella argumentaciones supuestamente objetivas para defenderse, y permitió conferir a la disciplina económica un estatus científico aislado que le permitía estudiar y enunciar leyes al margen del mundo físico en el que se asentaban, arrinconando otros paradigmas económicos que integraban la economía y los procesos de la biosfera. Las consecuencias del paradigma mecanicista reduccionista. El modelo de pensamiento científico, gestado durante la época moderna, comenzó a ser aplicado a la mayor parte de las áreas de conocimiento. Aunque son indudables las aportaciones que este modelo de pensamiento ha realizado, sobre todo en la transformación industrial, la utilización desmedida del principio de objetivación, la experimentación inadecuada y la aplicación de la lógica de la mecánica a los sistemas vivos ha tenido importantes consecuencias que permiten comprender algunos aspectos que se encuentran en la raíz de la crisis ambiental. El desprecio a otras formas de conocimiento. En primer lugar, como ya hemos visto, el paradigma clásico de la ciencia se apoyaba en el principio de objetivación. Dicho principio considera que la persona que piensa puede sustraerse al mundo y contemplarlo como algo independiente de sí misma, por lo que el conocimiento generado por esta representa una realidad objetiva que no se halla sujeta a condicionantes culturales. Este modo de concebir la ciencia como saber objetivo y universal la convierte en el principal sistema de conocimiento que ha tenido la humanidad. De este modo se olvida que han habido y hay otras muchas formas de aproximarse al conocimiento que han demostrado su utilidad y cuya validez es equiparable a la de la ciencia. Por ejemplo, la arquitectura vernácula, que se basa en un conocimiento por ensayo, error e imitación, ha mostrado ser tan certera en la construcción de pallozas como la arquitectura actual, sin necesidad de realizar complejos cálculos de estructuras. Muchas de las edificaciones tradicionales han mostrado ser sensiblemente más eficaces que la moderna arquitectura a la hora de conservar el calor o refrescar las casas con un escaso uso de energía fósil. Otras muchas áreas del conocimiento se han desarrollado por vías diferentes al método científico. La humanidad ha aprendido cosas tan básicas como qué se puede o no comer, cómo relacionarse con diferentes personas, cómo navegar, cultivar o resguardarse, y ha desarrollado diferentes lenguas, utilizando fórmulas de conocimiento que no han tenido mucho que ver con la concepción de la ciencia moderna. Descubrimientos importantes, como por ejemplo la rueda, no han aplicado el método científico y se relacionan más con el ensayo y error, las aproximaciones sucesivas o la casualidad, sin por eso dejar de ser válidos y trascendentes. Así, por ejemplo, se ha demostrado que el grosor y la resistencia de la viga central de una palloza, construcción tradicional, es el óptimo. Después de muchas construcciones, si la viga era más delgada, la casa se caía. Si era más gruesa, costaba excesivamente transportarla. El resultado, después de muchos intentos, imitaciones y mejoras, ha resultado ser idóneo, dados los materiales disponibles. Esta supuesta universalidad de la ciencia occidental hace que se desprecien otras formas de conocimiento. Curiosamente, Occidente es percibido como el principal creador de información, tras que en sus territorios se han perdido en muy poco tiempo cantidades ingentes de biodiversidad y numerosas lenguas, verdaderos depósitos de información para la vida. Muy al contrario, en el momento actual existe una fuerte correlación entre los lugares en los que reside la mayor diversidad, tanto biológica como lingüística, y los lugares en los que se mantiene la vida indígena.
Estas sociedades, muchas veces consideradas sin historia y sin ciencia, cuyo conocimiento se percibe como atrasado, son las que han conservado el saber ancestral que se acumula en la naturaleza o en las lenguas. Pero además, esta consideración de objetividad alimenta la ilusión de neutralidad tanto del proceso de conocimiento como de la figura de la persona científica que queda exenta de análisis éticos. El sujeto, la ética, las emociones o la estética suponen estorbos para un modelo de pensamiento que genera conocimiento objetivo, certero, universal e inmutable. La realidad es que la ciencia dista mucho de ser neutra. Por ejemplo, en la década de los 90, en Estados Unidos, más del 50% de los matemáticos contratados lo eran para hacer estudios militares o económicos. Basta con analizar qué investigaciones se financian, ya sea en las universidades públicas o en las privadas, para ver que son las multinacionales las que dictan qué cosas se investigan y cuáles no. De forma mayoritaria se financian investigaciones capaces de producir importantes beneficios en sus aplicaciones industriales. Del mismo modo, muchas veces se frenan investigaciones sobre asuntos que podrían afectar negativamente a las cuentas de alguna de estas grandes compañías. Solo así se explica que existan tantas investigaciones en torno a la producción de nuevos transgénicos o a las telecomunicaciones, pero no haya apenas estudios sobre las repercusiones que el consumo de alimentos transgénicos puede tener sobre la salud de las personas y los ecosistemas, o sobre los efectos de las ondas electromagnéticas en los seres vivos. En el caso de existir, suelen ser estudios realizados a posteriori, cuando el daño ya se ha verificado. Una realidad fragmentada e ininteligible. El paradigma clásico de la ciencia se basa en tomar la realidad, diseccionarla en partes y estudiarla, sin necesidad de realizar una recomposición integradora de dicha realidad como un todo. Así, podemos ver cómo nuestros niños y niñas estudian el cuerpo humano sin ninguna vinculación con la calidad del aire que se respira o con el estado del agua de los ríos. A su vez, el aparato circulatorio, el reproductor o el excretor se estudian de forma aislada, en capítulos distintos y la mayor parte de las veces sin mostrar que forman parte de un sistema mucho más complejo, el cuerpo humano, cuyo funcionamiento no se puede entender mostrando las partes por separado. Del mismo modo, la economía se estudia desvinculada de los territorios o de los fenómenos naturales en los que opera, induciendo a pensar que la Bolsa de Nueva York no tiene nada que ver con la destrucción de las selvas tropicales. Los procesos no se entienden en interrelación, sino como partes aisladas que apenas tienen que ver unas con otras. Este modelo diseccionador, muy útil para resolver problemas relacionados con las máquinas, ha resultado enormemente dañino para el conjunto del mundo vivo en el planeta. El mundo vivo no se compone de piezas separadas, sino que está absolutamente interrelacionado entre sí. En un ecosistema, vegetales, animales y microorganismos cooperan en una intensa red de relaciones que no se puede comprender estudiando cada especie por separado. La interdependencia es una clave esencial de la vida. Sin embargo, del mismo modo que 20 familias que viven en un bloque no constituyen una comunidad a menos que existan relaciones entre ellas, un banco de semillas no es suficiente para garantizar que no se pierda biodiversidad, pues para que ésta exista importa tanto el número de especies como las interdependencias que se establecen entre todas ellas. Muchas decisiones relativas a la ordenación del territorio, a la creación de infraestructuras o al lanzamiento de productos químicos o transgénicos al medio ignoran que pueden alterar una compleja maraña de relaciones y derivar en mutaciones imprevisibles. La ignorancia sobre los productos químicos.
Desconocemos los potenciales efectos dañinos de los más de 100.000 productos químicos comercializados. Cada año se comercializan en torno a otros 1.000 productos nuevos. La capacidad del organismo público estadounidense encargado de analizar la toxicología de los productos es de 25 al año, estudiando solo cada producto aislado. Se ha encontrado que la nocividad puede incrementarse hasta 1.600 veces cuando estos productos se combinan en grupos de 2 o 3. Un estudio publicado en la revista Science ha determinado que para analizar las repercusiones de las combinaciones de 1.000 productos en grupos de 3 y solo dedicando 1 hora a cada combinación, se necesitaría el trabajo de 100 laboratorios durante 24 horas al día y 180 años. Bermejo R. 1994, Manual para una economía ecológica, Los libros de la catarata. El mundo convertido en un laboratorio. La experimentación consiste en seleccionar un subconjunto de objetos a observar dentro del conjunto total que compone el mundo, y a partir de este subconjunto, elaborar conclusiones generales y abstractas. El mundo, en el experimento, deja de ser una totalidad y se divide en partes simplificadas. La experimentación desprecia una gran cantidad de variables para dirigir su atención solamente hacia aquellas que le interesan. La experimentación es un procedimiento adecuado para analizar sistemas simples, aislados y en equilibrio, en los cuales funciona la reversibilidad, como por ejemplo el comportamiento de una cantidad determinada de agua dentro de un cazo cuando se le aplica determinado calor. El gran problema de la experimentación son sus excesos al aplicarse a sistemas vivos, alejados del equilibrio, en los que intervienen una enorme cantidad de variables que además no operan solo en términos de causa-efecto, pues existen procesos complejos que no pueden ser comprendidos desde una lógica mecánica. La experimentación, necesariamente, desprecia muchas variables ocultas y supone una enorme simplificación de lo que existe en la realidad. Por poner un ejemplo, los genetistas que investigan el genoma de los diferentes seres vivos denominan ADN basura al 90% del material genético, simplemente porque no es explicado en el marco de su investigación. A partir de aproximadamente un 5% de la carga genética, sacan conclusiones que pretenden explicar el funcionamiento de ese ser vivo completo. Pero además, tal y como hemos visto, la ciencia clásica, prácticamente desde su nacimiento, se encuentra al servicio de una industria y una economía que no aceptan límites en la producción y el crecimiento. Esta vocación utilitaria ha provocado un desarrollo de la tecnociencia que ha crecido por encima de los límites del sistema sin tener en cuenta condicionantes éticos. Se puede mejorar la experimentación a partir de artefactos que multiplican la capacidad de crear observaciones. Sin embargo, tanto en la observación como en la experimentación existen límites, y ambas resultan muy discutibles a la hora de estudiar lo infinitamente grande, lo infinitamente pequeño o lo infinitamente complejo. La mayor irracionalidad de la experimentación en la naturaleza consiste en aplicar al estudio de la vida la misma lógica que se aplica al estudio de unas máquinas. Cuando se arrojan al medio productos químicos, organismos modificados genéticamente, gases, etc., sin aplicar el principio de precaución, lo que se hace es convertir al planeta en un inmenso laboratorio. Los seres vivos, y entre ellos los seres humanos, somos las cobayas. En este planeta laboratorio, la reversibilidad no es posible. Por ello, los cambios que introducimos no tienen marcha atrás y sus consecuencias son impredecibles. Por ejemplo, la liberación de organismos genéticamente modificados al medio puede provocar procesos de recombinación e hibridación entre plantas que no tengan vuelta atrás. Los productos químicos orgánicos pueden interferir con las propias reacciones metabólicas de nuestro cuerpo, originando procesos cuyo resultado no
se conoce. El hombre, que no la mujer, como dueño de la naturaleza. Galileo, Newton y sus sucesores pensaban que la ciencia era capaz de descubrir la verdad de la naturaleza. Creían no solo que la naturaleza estaba escrita en un lenguaje matemático, descifrable a través de la experimentación, sino que este lenguaje era único. Para ellos, los fenómenos simples que estudia la ciencia podían proporcionar las claves del conjunto del medio natural. En su visión de la naturaleza, la complejidad solo es aparente y la diversidad se somete a la verdad única de las leyes matemáticas del movimiento. La ciencia newtoniana descubrió una ley universal que presentaba a la naturaleza como una sumisa autómata. Gran cantidad de fenómenos, el movimiento de los planetas alrededor del Sol, la caída de una piedra, etc., obedecen a leyes sencillas y matematizables. La ciencia clásica parecía sacar como conclusión la estupidez de la biosfera. La consideración de una naturaleza autómata y un hombre, en masculino, dominador, apuntaló la concepción antropocéntrica que justificaba el ejercicio del control, la manipulación y el expolio. Desde hace siglos, el ser humano, especialmente el occidental, se autopercibe como dueño y señor de la naturaleza por derecho natural. El conocimiento dominante es también androcéntrico, ya que considera a las mujeres, sus trabajos, sus saberes y su manera de entender la realidad de menor categoría. Naturaleza y mujer han de ser, por tanto, subordinadas. El androcentrismo también encuentra, entre otros factores de sostén, el apoyo del pensamiento de la ciencia clásica. Se puede encontrar múltiples manifestaciones misóginas de Descartes, Bacon o Newton. Resultan reveladoras las afirmaciones de Robert Boyle, uno de los fundadores de la Royal Society de Londres, institución de gran reconocimiento en el desarrollo de la ciencia occidental. En mis investigaciones pretendo superar la aprehensión femenina que hasta el momento ha mermado la capacidad de investigación. Afirmaciones que son superadas por las de W. Charleston, miembro fundador de la misma institución, al referirse a las mujeres de este modo. Nos habéis puesto al alcance de la locura, saltáis encima nuestro y nos devoráis. Sois las traidoras del saber, el obstáculo para la industria, las barreras de la virtud y el aguijón que nos conduce al vicio, la maldad y la ruina. Sois el paraíso de los locos, la plaga de los sabios y el gran error de la naturaleza. Como podemos ver, la cultura patriarcal también se encontraba presente en la gestación del modelo científico clásico. La superación del paradigma de la ciencia moderna. En el siglo XX, el desarrollo de la física cuántica, de la teoría de la relatividad, de los principios de la termodinámica, la formulación del principio de incertidumbre de Heisenberg, el planteamiento del fin de las certidumbres de Lia-Prigoni, la teoría del caos, etc., obligan a superar el paradigma mecanicista y, en palabras de Popper, a cambiar la atención de los relojes a las nubes. La cosmología actual muestra una historia del universo que camina hacia una complejidad creciente. Sabemos que las partículas elementales constituyen realidades que no pueden ser reducidas a sistemas simples y que los fenómenos estudiados por la física, la química, la biología, la sociología, el arte o la economía no son tan simples y predecibles como se pretendía y presentan componentes decisivos de aleatoriedad e irreversibilidad. No puede comprenderse la complejidad con un modelo de pensamiento científico que la ha excluido previamente. Deben, por tanto, considerarse y rehabilitarse conceptos como azar, probabilidad, fluctuación, cambio, incertidumbre, etc., para comprender una realidad que funciona de una forma infinitamente más compleja que una máquina. Heisenberg demuestra que en la física de partículas la observación altera el comportamiento de lo observado, por lo que no es posible seguir manteniendo que el principio de objetivación es universal.
Una de las nuevas ciencias del siglo XX, la ciencia de la termodinámica, constituye un elemento clave para la comprensión y descripción general del cambio, revolucionando el estudio de la vida desde sus cimientos. A pesar de que supone una cierta complejidad conceptual, es esencial entender sus aportaciones esenciales. En primer lugar, la termodinámica rompe con la pretensión de poder estudiar la realidad en disciplinas aisladas, constituyendo un puente que liga de forma indiscutible campos como la física, la biología y la química. Su primer principio afirma que la energía total de un sistema se conserva en el transcurso de todas sus transformaciones. El segundo principio de la termodinámica formula una ley sobre la desorganización progresiva de los sistemas, la ley de la entropía, que describe la evolución de los sistemas aislados. Define para ello una magnitud llamada entropía. En lenguaje coloquial podríamos decir que es una medida del desorden molecular, que solo puede aumentar durante el desarrollo de cualquier transformación de energía, de tal manera que, transcurrido un tiempo suficientemente largo, alcanza su valor máximo, el máximo desorden molecular. Este valor caracteriza el estado final de equilibrio termodinámico, estado en el que ya no es posible ninguna transformación que altere el valor de la entropía. Los sistemas que obedecen este principio se apartan progresivamente de sus condiciones iniciales y evolucionan hacia estados más desordenados en procesos irreversibles. Por ejemplo, un trozo de carbón que se quema nunca podrá ser carbón de nuevo, y por tanto volver a calentar, aunque la cantidad de energía durante todo el proceso se haya mantenido. En el momento inicial, el carbón tenía baja entropía y era una estructura ordenada. Durante la combustión se transforma en calor y se disipa en una estructura desordenada, es decir, de alta entropía. Este proceso es irreversible. Aunque la cantidad de energía no cambia, su cualidad sí lo hace. En cierto modo, esta ley nos aporta un indicador que describe la evolución de un sistema hacia el futuro, la medida del desorden molecular. Los sistemas vivos, de los que formamos parte, están sujetos a esta ley inexorable del deterioro. Los seres humanos, con nuestras intervenciones, podemos acelerar este aumento de entropía o ralentizar su avance. El segundo principio de la termodinámica, la ley de la entropía, supone una ruptura con otras dos ideas básicas de la modernidad. La primera ruptura consiste en la valoración esencial de lo cualitativo en el conocimiento científico en contraposición a la valoración única de la medida y el cálculo. La segunda idea, que se contrapone al pensamiento moderno, es la irreversibilidad de muchos fenómenos del universo. Lo repetiré. El segundo principio de la termodinámica, la ley de la entropía, supone una ruptura con otras dos ideas básicas de la modernidad. La primera ruptura consiste en la valoración esencial de lo cualitativo en el conocimiento científico en contraposición a la valoración única de la medida y el cálculo. La segunda idea, que se contrapone al pensamiento moderno, es la irreversibilidad de muchos fenómenos del universo. Fijémonos en un fenómeno del medio vivo que se comprende fácilmente de forma intuitiva. Cuando un ecosistema vive una perturbación, si ésta no es demasiado grande, la incorpora y continúa su funcionamiento, pero por encima de cierto grado o tipo de alteración, el ecosistema no puede mantener su funcionamiento. Se desorganiza y puede reaccionar de forma imprevisible. Ya no hay marcha atrás. Cuando los sistemas vivos se alejan mucho del equilibrio termodinámico, abandonan el régimen previsible y lineal de la termodinámica para entrar en un estado en el que los cambios presentan unas altas cotas de aleatoriedad. Surgen cambios que pueden amplificarse y arrastrar a los sistemas a estados nuevos e imprevistos. Por ejemplo, la aparición, hace millones de años, de oxígeno en grandes cantidades en la atmósfera
tuvo como consecuencia la extinción de muchos seres vivos que no estaban adaptados a la nueva composición de la atmósfera, y la adaptación de otros muchos a vivir en el fondo de los pantanos o en el interior de los sistemas digestivos de los mamíferos. El azar en estos procesos de cambio rápido puede conducir a la autoorganización, un fenómeno que aparece en los procesos de la vida. Vemos así que en el mundo vivo coexisten procesos lineales que pueden ser explicados mediante leyes generales y otros procesos no lineales en los que el azar y la autoorganización juegan un papel fundamental. Tal y como plantea Kaufman, la vida es un compromiso entre la estructura y la sorpresa. Si en el mundo vivo se dan en ocasiones procesos de cambio impredecible, una ciencia basada en la búsqueda de certezas universales y predecibles no puede servir para explicar lo vivo. Las aplicaciones tecnológicas que no contemplen estos fenómenos inesperados de autoorganización se convierten en aceleradoras de la entropía, ya que provocan la innovación y el cambio imprevisible en los sistemas vivos. La termodinámica, y sobre todo su segunda ley, la ley de la entropía, tiene un importante efecto en las ciencias económicas. Los seres humanos, como todo lo vivo, dependemos de la energía y materiales que tomamos de la naturaleza. Cuando los usamos, se encuentran en un estado de alta calidad para satisfacer nuestras necesidades. Pero cuando los devolvemos en forma de residuos, aunque su cantidad no haya variado, se encuentran en un estado disperso y caótico que impide que vuelvan a ser usados por los humanos. Una ciencia económica construida al margen de la naturaleza, que ignora el funcionamiento del mundo físico y la irreversibilidad de los procesos asociados a lo vivo, no puede conducir más que a un colapso, como el que ya se vislumbra al superar los límites del mundo material en el que se sustenta. El desarrollo práctico de una ciencia de la mecánica basada en la lógica de las cosas muertas y colocada al servicio del mercado, ha producido en algunos casos una inteligencia ciega, cuya aplicación, desvinculada de la ética y sin control social, se ha convertido en una amenaza para la supervivencia. Frankenstein. En 1818, Mary Shelley publicaba la novela Frankenstein, un libro que trataba de llamar la atención sobre los desastres que podrían ocasionar los excesos de la investigación y sus aplicaciones tecnológicas. Este relato es una metáfora de los peligros que amenazan a la humanidad en el camino hacia el progreso sin límites, de la mano de una razón científica exenta de criterios éticos. Ciencia y mercado. Hemos visto que la mecánica cuántica, el principio de incertidumbre o la ley de la entropía han hecho tambalearse a la ciencia clásica hasta el punto de que ya se admite de forma generalizada su incapacidad para explicar aspectos importantes de la realidad. Sin embargo, a pesar de haber sido cuestionada y superada en el ámbito científico, la visión mecanicista sigue siendo dominante en la sociedad y en los círculos de poder, hasta el punto de que en muchos espacios académicos y educativos, y sin ninguna duda en la mayor parte de libros de texto que estudian niños y niñas, sigue predominando la visión antigua llamada ciencia moderna. La utilidad que esa mirada obsoleta tiene para el productivismo tecnológico puede explicar en gran medida las resistencias a realizar un cambio real de paradigma. La relación entre ciencia y mercado es cada vez más estrecha. Se investiga sobre todo aquello que tiene rentabilidad económica. Siguiendo esta lógica, la ciencia está contribuyendo a la privatización del conocimiento y con ello favoreciendo las desigualdades en el planeta. El tema de las patentes de la vida es un claro ejemplo de esto. Numerosos etnobotánicos, contratados por compañías multinacionales, se sientan al lado de las campesinas que durante cientos de años aprendieron a distinguir y seleccionar simientes. Aprenden de ellas y luego ponen precio a las semillas que aprendieron a distinguir. No solo se les usurpa
el conocimiento a aquellas poblaciones que lo originaron y que durante siglos han sabido mantenerse en equilibrio con la naturaleza, sino que después se les obliga a pagar por lo que les pertenece. Para colmo, se les acusa de mantener un sistema de conocimiento atrasado. A pesar de la gravedad de estos hechos, el conocimiento de los mismos es escaso y apenas existe un control social. Las sociedades no tienen posibilidad de opinar y mucho menos decidir sobre lo que se investiga. Se continúa manteniendo la antigua creencia de que la comunidad científica es neutral y objetiva y que su único objetivo es el progreso. Habrá que interrogarse sobre los efectos medioambientales y sociales de una gran parte de las aplicaciones de la ciencia, ya que, como hemos visto, el aparato tecnocientífico es idóneo para materializar el crecimiento económico, pero no así el mantenimiento de la vida. La ciencia es un sistema de conocimiento muy reciente si pensamos en los miles de años que la humanidad lleva pisando sobre la Tierra. Una gran parte de la ciencia que se ha venido desarrollando y aplicando ha olvidado el riesgo de poner en práctica sus descubrimientos sin tener en cuenta el principio de precaución. Ante el escenario actual de crisis ambiental y social, cambio climático, pérdida de biodiversidad, hambrunas, estamos haciendo poco caso a las alarmas y confiando irresponsablemente en el conocimiento científico. Paralelamente, se están olvidando aquellos saberes tradicionales que nos han permitido y nos permiten subsistir en el planeta como especie. Por último, hay que señalar que la creciente concentración de poder a nivel mundial, rasgo central de la globalización, está muy vinculada a la tecnociencia. Si se observan las tecnologías estrella del futuro, comunicaciones, biotecnología espacial, nanotecnología, etc., observamos que todas ellas están sostenidas por un puñado de grandes compañías. Requieren ingentes inversiones, necesitan de un control central y exigen nuevas ampliaciones del consumo y los mercados para ser viables. La ciencia es útil. Permite avanzar en el conocimiento y responder a algunas preguntas importantes. El problema es que su objetivo actual está íntimamente ligado al beneficio económico. Para que la ciencia resulte beneficiosa a los seres humanos y la vida, es imprescindible que no sean las empresas, sino la sociedad, ejerciendo un control democrático y ligado a la ética, quien decida qué y para quién se debe investigar. Que plantea el pensamiento único sobre la ciencia. La ciencia es neutral. El saber científico es objetivo. La ciencia es siempre beneficiosa para la humanidad. Lo que la ciencia estudia es importante. La ciencia debe seguir su camino. No tiene sentido poner trabas a su avance. El conocimiento que no procede de la ciencia tiene menos valor para la humanidad. Las soluciones de los problemas importantes vendrán de mano de expertos y científicos. Fragmenta la realidad en disciplinas. Se oculta el origen y la aplicación militar y mercantil de buena parte de la investigación científica. Los problemas no los trae la ciencia, sino la forma de aplicarla. Una ciencia para la sostenibilidad. Como ya se ha comentado, desde finales del siglo XIX, la visión de la ciencia mecanicista, de vocación eminentemente utilitaria, ha sido superada en el campo teórico. Los seres humanos debemos comprender que la ciencia, al igual que el planeta, tiene límites. Descartes planteaba: si puede hacerse, hágase. Siguiendo a Descartes, la sociedad occidental ignora que existen fronteras que no podemos traspasar y califica de cavernícolas e ignorantes las propuestas de controlar la actividad científica y tecnológica. Curiosamente, para la sociedad del crecimiento solo cabe este control si las intervenciones científicas y tecnológicas amenazan el mercado. Prueba de ello son, por ejemplo, las dificultades que encuentran las investigaciones sobre posibles daños de las ondas electromagnéticas de los móviles en el organismo humano. La naturaleza siempre pone límites y sabe
dónde detenerse. Sin embargo, la tecnociencia, sin más control que la obtención de beneficios, es incapaz de ello y ha sobrepasado, al servicio del mercado, los límites de la naturaleza, poniendo en peligro la estabilidad de esos sistemas complejos que mantienen la vida. Aferrarse a este principio ilusorio de ausencia de límites, tanto en la actividad científica como en la tecnología como en la tecnológica. Aferrarse a este principio ilusorio de ausencia de límites, tanto en la actividad científica como en la tecnológica y económica, pone en peligro nuestra supervivencia. Por eso resulta fundamental exigir la aplicación del principio de precaución. Actualmente, la tecnociencia lanza al mercado y al ambiente numerosos productos que han sido escasa o nulamente testados. Solamente se ha prohibido su uso y se han retirado del mercado cuando los hechos han demostrado de forma irrefutable que estos productos eran dañinos. Un ejemplo lo tenemos en la ya comentada denuncia de la científica Rachel Carson, que la científica Rachel Carson hizo de los efectos nocivos del DDT. Después de aguantar insultos, descalificaciones e intentos de censura por parte del mundo empresarial, la evidencia y rigor de su estudio concluyó en la prohibición de su uso en 1972. Eso sí, después de que el DDT hubiese contaminado incluso a los peces de las zonas abisales. El caso del cambio climático es similar y se están perdiendo años muy valiosos para ponerle remedio. Aunque muchas de estas denuncias se basan en el trabajo de personas que pertenecen a la comunidad científica, los trabajos de los científicos y científicas que chocan con los intereses del mercado tienen enormes dificultades para salir a la luz pública. El principio de precaución plantea que se invierta la responsabilidad a la hora de demostrar la inocuidad. Quien lanza al mercado un producto potencialmente peligroso debe ser quien asegure previamente que éste no va a causar daño y no esperar a retirarlo una vez que lo haya causado irreversiblemente. Desde hace más de un siglo existe cuerpo teórico científico más que suficiente para materializar el cambio de paradigma en la ciencia y su aplicación. La ecología, la economía ecológica, la sociología, la pedagogía, la física, la química y una gran parte de los conocimientos tradicionales de las culturas originarias y de las mujeres, en los dos últimos casos, desde hace mucho más tiempo, reúnen todos los elementos para poder dar la vuelta a un artefacto tecnocientífico que se ha convertido en el brazo ejecutor del crecimiento económico, un crecimiento que ha resultado tremendamente destructor. En este momento, más que nunca, es necesaria una ciencia cuyo principal objetivo sea la sostenibilidad. El pensamiento científico tiene que cambiar sus preguntas. La humanidad necesita una ciencia que intente responder a los interrogantes más urgentes a los que ésta se enfrenta. ¿Cómo podemos vivir respetando los límites? ¿Cómo podemos afrontar la crisis ambiental con justicia y equidad? Fin del capítulo 3.